Muy buenas tardes amigos y amigas. Se conoce que Luisa González está liderando las encuestas. Así también se han hecho eco los medios internacionales. Por ejemplo, vea la siguiente imagen. Infobae América, elecciones en Ecuador. La correísta Luisa González encabeza una reciente encuesta con 8 puntos de ventaja sobre el presidente Daniel Noboa. Esta es la noticia que salió en un medio internacional. Pero para no irnos tan lejos, porque van a haber personas que dicen que Infobae ahora es correísta, el medio de ultraderecha Teleamazonas también sacó y transmitió esta información de que Luisa González va en primer lugar. Escuchemos. 7:30 de la mañana, le doy la bienvenida a este espacio Iván Sierra, director de negocios y estrategias, investigador de opinión pública. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Liz, buenos días. Un gusto estar contigo y con toda la teleaudiencia de Teleamazonas. A la orden. Gracias a usted por acompañarnos para ampliar, quizás analizar el resultado de una encuesta que ustedes realizaron entre el 5 y 8 de enero en 17 cantones de la Sierra y de la Costa, a hombres y mujeres de 16 años en adelante. Y quiero empezar por esta gráfica. Hicieron una simulación. Si hoy fuera el día de las elecciones, ¿a quién le daría su voto? Y un 40% ha dicho que votaría por Luisa González y un 34% por Daniel Noboa. Esta ha sido quizás la tendencia desde que los candidatos anunciaron que correrían por la presidencia. Así es, Liz. Venimos haciendo estudios sobre estos temas electorales en esta campaña desde el mes de julio, cuando recién se mencionaban nombres como posibles candidatos de una tienda o de otra, y desde julio hasta el día de hoy, julio, séptimo mes hasta el día de hoy, la constante ha sido Luisa González en primer lugar, Daniel Noboa en segundo lugar. Esta no es una sorpresa para nosotros, lo venimos viendo mes a mes. Y hay rumores, amigos, de que Daniel Noboa tuvo miedo de batir con Luisa González. Y les traigo un análisis rápido del por qué Daniel Noboa no coincidió supuestamente con Luisa González. Lo que era un secreto a voces se cumplió y Noboa y Luisa González no se van a tocar en el debate. Pero veamos el siguiente punto por parte de Verónica Arias. ¿Por qué Daniel Noboa no quiere asistir al debate presidencial y menos aún enfrentarse a Luisa González? Lo explico a continuación. 1. Nula gestión. María José Pinto no acudió al debate de candidatos a la vicepresidencia, mientras que la vocera de ADN, Diana Jácome, dijo que hay que respetar si Daniel Noboa decide o no asistir al debate de candidatos a la presidencia. Se prevé que el presidente Noboa esté en el debate presidencial, tomando en cuenta que es obligatorio. Bueno, me reitero nuevamente, el presidente tomará la decisión que corresponda. Vamos a ser siempre respetuosos con lo que él decida. Desconociendo el artículo 279, numeral 11 del Código de la Democracia, que establece claramente las sanciones para quienes no asistan a los debates organizados por el Consejo Nacional Electoral, sanciones que van desde la destitución hasta la suspensión de los derechos políticos. La obligación es clara y el Código de la Democracia establece que si alguien no asiste a los debates organizados por el CNE, pues puede perder la nominación o la candidatura. Las ausencias y pretextos como que asistirá a la posesión de Donald Trump, a pesar de que no consta en la lista oficial de invitados, se deben al intento de Daniel Noboa de exponerse lo menos posible a cuestionamientos. El mal manejo de la crisis energética, económica, de seguridad, sumado a las denuncias de contratos que favorecerían a sus familiares y otros escándalos, podrían quedar en evidencia ante el país. 2. Azar en el sorteo. Aunque el Consejo Nacional Electoral realizó un sorteo público para definir los grupos del debate presidencial, se cumplió lo que era un secreto a voces. Daniel Noboa no coincidió con Luisa González en el mismo bloque. Nada que nos sorprenda. 3. Debate anterior. ¿Qué pasó en el debate de segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023? Pues Daniel Noboa puso en evidencia su falta de capacidad, conocimiento y planificación. Su participación estuvo llena de imprecisiones, falsedades y largos e incómodos silencios. Es una pregunta complementaria. Una pregunta complementaria, pero que siempre debe estar ceñida a la última respuesta que ha dado la candidata González. 3 segundos le quedan para hacer esa contrarréplica. Adelante. Mientras Luisa González demostró su experiencia y preparación para liderar el país mediante un plan de gobierno serio, técnico y programático. ¿Y tú, por qué crees que Daniel Noboa evita por todos los medios ir al debate? Te leo con atención en los comentarios. Y para usted, ¿tuvo miedo a un nuevo debate a Luisa González o no? Porque si usted recuerda,
En el último debate de la segunda vuelta, donde se enfrentaron cara a cara, Noboa quedó mal parqueado. Y como parte final, amigos, los trabajadores han decidido cantarle sus verdades al presidente Noboa. En tiempo de elecciones, al menos, esto es bueno, que el pueblo conozca que el gobierno no les ha cumplido a los trabajadores. Con los apagones, tantos trabajadores perdieron el trabajo. Insólito. Escuchemos. Bueno, nosotros estamos discutiendo lo que va a ser la agenda de este año, que básicamente se va a radicar en el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores. La libertad sindical aquí en el país está en peligro. Es decir, todo lo que significan los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras está en peligro en el país. El país ha sido catalogado por la OIT como uno de los países en donde hay más violaciones de los derechos de los trabajadores. Y todos los días sufrimos un ataque, sea como sea, de alguna manera a las organizaciones sindicales y a los trabajadores en general. Por eso es que uno de los objetivos de esta convención es concientizar a las organizaciones que han venido a presentar para establecer planes de trabajo y organizarnos para este año en la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Desde cuándo se empieza a incrementar ese tema de la explotación laboral? Bueno, nosotros consideramos que desde que se insertó la democracia aquí en el país, no hemos tenido, digamos, una tranquilidad en la organización sindical. Fíjese usted, teníamos 15 personas para formar una organización sindical y ahora somos 30. Pero además nos ponen normativas y reglamentos que no están establecidos en la ley y que han significado cada vez más una dificultad para organizar a los trabajadores y se han significado despidos masivos. No hay desarrollo del empleo. Las instituciones tripartitas que teníamos antes ya no existen. Tenemos un Consejo del Trabajo politizado realmente solo para crear normativas para impedir el derecho sindical y para violentar los derechos de los trabajadores. Lo decían los compañeros hace un rato, por ejemplo, para poder ponerse de acuerdo con el horario de trabajo, hay un acuerdo entre empleador y trabajador. Si no hay acuerdo, no se cumple. Pero eso tiene que ser calificado por el Ministerio del Trabajo. Entonces, el Ministerio del Trabajo a unas empresas, a las más grandes, les permite de manera unilateral aplicar la normativa que les da la gana. Pero en cambio, a las empresas más pequeñas, ahí sí les controlan. Entonces hay una desigualdad incluso en perjuicio de muchas de las empresas que son las que reclaman, por ejemplo, seguridad jurídica. Entonces está clara una fuerte persecución. Existe una persecución hasta invisible. Imagínense si nos persiguen a los dirigentes sindicales, ¿qué es a los trabajadores que no tienen organización sindical? Es peor. Y en el caso de ustedes mismos, los periodistas, ¿cuál es el nivel de trabajo que ustedes tienen, por ejemplo? Solo en el caso de periodistas, ¿cómo trabajan? ¿Tienen afiliación al seguro? ¿Tienen estabilidad? Entonces, tal como están este tipo de casos, hay otros casos también de otras actividades que no están siendo protegidos. Los jóvenes que trabajan, por ejemplo, que trabajan en las perchas de los almacenes, en Supermaxi, en La Favorita, no tienen horario de trabajo. Tienen horario de entrada, pero no tienen horario de salida. Por eso insisto, o sea, no es solo la persecución a la organización sindical en sí, sino es a todo en general, a todo el tema laboral. ¿Cuáles son los puntos claves que ustedes están solicitando? Quizá una salida de la ministra. Bueno, mire, nosotros lo que decimos es la salida de la ministra, sí. ¿Por qué? Porque ha significado que esta ministra no empuje primero las instituciones pocas que existen del tripartito, que es el Consejo Nacional del Trabajo. Hemos tenido 3 reuniones en donde supuestamente íbamos a tener mesas de trabajo y no se ha avanzado. Y más se ha preocupado por el tema más político y electoral del presidente de la República. Entonces, no es solo la salida de la ministra, sino de terminar toda esta política del gobierno, que es una política prácticamente direccionada desde el Fondo Monetario Internacional. El año pasado, los trabajadores y el pueblo en general han recibido varios golpes: incremento del IVA, se ha profundizado el desempleo y sobre todo el empleo precario. Las cifras de empleo precario han sobrepasado el 70% de informalidad en el trabajo, pero además se han tomado medidas que son un golpe para la población en general. La población en este momento se encuentra en mayor empobrecimiento, en una crisis de inseguridad. Tuvimos apagones durante prácticamente todo el año que llegaron incluso hasta 14 horas. Esto terminó afectando el aparato productivo y en general la vida y la economía de las familias ecuatorianas. Pero además el gobierno nacional y el Ministerio de Trabajo instaló una política de persecución sindical. La ministra de Trabajo directamente se encargó de desprestigiar a las organizaciones sindicales que obviamente somos críticas al gobierno y que nos oponemos a la flexibilización laboral. Y esta política de persecución llegó al punto
tratando de entregar vistos buenos y legales, que luego nos hemos tenido que ir a la función judicial para recuperar el trabajo y sobre todo la estabilidad de los dirigentes sindicales. Tenemos mucha preocupación de lo que pueda pasar a futuro en este 2025. Por eso las organizaciones sindicales agrupadas en el Frente Unitario de Trabajadores tomamos la decisión que, sin embargo, de estar en un escenario electoral difícil, complejo, con mucha dispersión de los partidos políticos, sin ningún candidato concentrado en la izquierda, tener una convención que nos permita definir acciones a nivel internacional, usar las convenciones internacionales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la OIT, para defender los derechos de los trabajadores. Pero también plantear la unidad y la movilización interna. Es necesario defender la libertad sindical, porque allí radica para nosotros asegurar empleo decente y detener este incremento de la superexplotación laboral. Y ahora también está tomando desde un punto que es una persecución que se puede estar generando, tanto trabajadores como líderes. Sí, en este momento estamos viviendo la persecución sindical. Los trabajadores de ERCO, los trabajadores de la empresa ERCO, de la llantera ERCO, acaban de experimentar un conflicto colectivo elevado. Estuvieron a punto de llegar a la huelga precisamente porque la empresa no respeta la contratación colectiva, no respeta la normativa, que es una normativa que es una negociación entre empleadores y trabajadores. Por eso nosotros consideramos que es necesario recuperar la institucionalidad de defensa de derechos. Demandamos que el Ministerio de Trabajo vuelva a ser una institución que garantice los derechos laborales y de los derechos sindicales, que proteja la parte más débil de esta relación laboral y que sobre todo se detenga la campaña de persecución instalada por la ministra de Trabajo el año pasado. ¿En ese aspecto se vendrían movilizaciones y una posible petición de salida de la ministra? Bueno, nosotros estamos planteando que la Asamblea Nacional le interpele a la ministra, que le pregunte qué está haciendo con los contratos colectivos, por qué no hay protección a los derechos, por qué no hay sistema de inspecciones, no tenemos sistema de inspecciones que garantice derechos, los inspectores de trabajo no saben cuáles son sus funciones. Entonces, eso lo tramitaremos a través de la Asamblea Nacional y, por supuesto, hay una postura política de la CEOLS que ha declarado como persona no grata, como enemiga de los trabajadores a la actual ministra de Trabajo. Y esto ha sido todo por el momento. Nos estamos viendo en un próximo video, amigos. Saludos.